Jóvenes ilustres, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, pues en esta ocasión vamos a ver uno de los tres artículos que Frederick Ratzel publicó a finales del siglo XIX, y que son, digamos, las únicas fuentes que tenemos, además de los libros que publicó, los únicos artículos que tenemos sobre él, bueno, que escritos por él. El primero de ellos es este, que fue publicado en inglés, que es The Political Territory in Relation to the Earth and Continent, el territorio político en relación al continente y a la Tierra. Vamos a ver, esta es una síntesis de los contenidos que tiene este artículo, ¿no? Bueno, pues fue publicado en 1897 en el American Journal of Sociology, el volumen 3, en la Universidad de Chicago. Aquí está la referencia en GSTOR, si lo quieren buscar o si lo quieren referenciar. De cualquier manera, al final de la presentación les dejaré la referencia. Bueno, pues lo primero que señala es, bueno, el punto de partida. Y lo primero que señala Ratzel es que todos los territorios políticos, es decir, aquellos ocupados por los grupos humanos, deben ser valorados en relación a la Tierra en su conjunto. Es decir, tienen que ser vistos en una perspectiva global, digamos, del globo terráqueo, todos los territorios. Señala textualmente. Aunque solo una cuarta parte de la superficie de la Tierra es habitable y políticamente ocupada después de descontar las regiones polares y el mar, todas las áreas de la geografía política se encuentran en la superficie de la Tierra y en una relación con las partes del todo. Es decir, hay que valorar los territorios que se analizan en términos políticos y geográfico-políticos desde un punto de vista global. El punto de partida también señala: la estrecha conexión entre cada país y el conjunto de la superficie de la Tierra existe no solo en abstracto, sino que vive y opera en el presente y en todo el futuro. Esta comunidad de fundaciones determina las formas de contacto y las relaciones mutuas de estos territorios, de modo que, a pesar de todas las diferencias y límites, nunca se debe considerar como una existencia completamente aislada. Es decir, ningún territorio ocupado por el grupo humano debe ser considerado como una existencia aislada, sino en relación al todo, al conjunto, a sus vecinos, al planeta en general. Después señala respecto al significado de la historia, esta es una cita muy bella, y dice: aquí radica una gran causa del progreso de la humanidad, que, a medida que crecen más estados y estados más grandes, más se acercan y tanto más íntimamente deben actuar y reaccionar uno contra el otro. Historia, por lo tanto, significa acercamiento mutuo y comprensión, ¿no? Esto es lo que señala Ratzel respecto a qué es la historia, y está relacionado con el crecimiento de los estados. Pensemos, por ejemplo, en México y Estados Unidos, el crecimiento de las 13 colonias, el México independiente. Pues bueno, entre más grandes y se van haciendo, se van ensanchando los países, la población, pues tiene que haber entendimiento mutuo, acercamiento y comprensión, ¿no? Sobre el valor político de los territorios, señala Ratzel: desde la época de Jano y Piteas, como la tierra conocida ha crecido a costa de los desconocidos, los territorios políticos han aumentado continuamente en tamaño y número. Una región desconocida después de otra tomaba valor político. De la misma manera, las tierras a las que aún somos extraños ganarán importancia política, hasta que toda la tierra se haya vuelto familiar y capaz de convertirse en una cuenta política. Aquí sobre el valor político de los territorios es muy importante señalar que se puede, digamos, calificar o medir a partir de dos factores muy importantes. Uno, la independencia política que dan, es decir, la seguridad que brindan a sus habitantes en términos geográficos, los accidentes geográficos. Y dos, las características económicas, la forma en la que los recursos naturales afectan el desarrollo económico de las naciones, ¿no? Sobre las grandes potencias, señala Ratzel: el espacio dado en cada época ha decidido hasta qué punto los países han tenido que expandirse para convertirse en realidad en potencias mundiales. Para abarcar la Tierra, y en este proceso en general, cada país, incluso el más pequeño, ha tenido su posición continuamente modificada por el crecimiento del conjunto. Dado que el tamaño de la superficie terrestre establece límites para este desarrollo, solo se pueden alcanzar el cenit en unos pocos estados al mismo tiempo. Es decir, solamente puede haber unas pocas potencias territoriales a nivel internacional o global en un mismo momento, ¿no? Sobre este mismo tema señala: del mismo modo, el número de poderes más pequeños depende naturalmente de los 51 millones de millas cuadradas que están a disposición de todos. De este espacio, de hecho, habría lugar para unos 200 países del tamaño de Alemania o Francia. Pero esta amplia extensión se reduce inmediatamente cuando los 5 estados realmente grandes de nuestro tiempo, Inglaterra, aquí en Inglaterra se refiere a la Commonwealth, o sea, a la Inglaterra del finales del siglo XIX, no a la Inglaterra que conocemos ahora, sino a la Inglaterra del siglo XIX, al Imperio inglés.
Rusia, China, Estados Unidos y Brasil. Toman su parte, ya que estos ocupan casi la mitad de toda la... O sea, estas cinco, digamos, potencias en aquella época, pues tomaban, de las cuales pues ahora solamente está Rusia, China, Estados Unidos, Brasil e India, podríamos decir, ¿no? Sobre el gobierno mundial, señala. En la idea del poder mundial acecha una exageración que puede discernirse fácilmente. En vista de las divisiones de las razas existentes y la forma en que nuestras instituciones y condiciones políticas actuales, la expansión de un solo gobierno sobre toda la tierra habitable es impensable. Un Estado universal con 1.5 millones o 1.500 millones de ciudadanos del mundo pertenece al ámbito de la poesía, ¿no? Para Ratzel, desde aquel momento, hablar de un gobierno mundial pues era un tema más bien utópico, ¿no? Sobre el tamaño de los continentes señala. La distribución desigual de la Tierra entre los continentes determina la distribución desigual de las áreas políticas. Dado que Asia es casi 5 veces más grande que Europa, las Américas 4 veces y África 3 veces su tamaño, el mundo no europeo contrasta con el europeo como más espacioso, aplicando, por lo tanto, un estándar de medida más amplio en cuestiones de territorio, haciendo mayores demandas. Europa y Australia, que incluyen respectivamente solo el 7.2 y el 7.6, el 6.6% de la Tierra, ofrecen cada uno simplemente un espacio suficiente para un gran poder único y genuino. O sea, lo que señala Ratzel es que estos dos continentes, ¿no? Australia y Europa, dado su espacio, dado su tamaño, que es reducido en comparación del resto, ofrecen únicamente espacio, o sea, puede existir una sola potencia, una gran potencia en esas dos regiones, ¿no? Sobre los factores que determinan el valor político de los territorios, está lo que les había mencionado hace un poco. En cada parte de la Tierra, la configuración de la Tierra y el riego natural condicionado por ella son factores que determinan el tamaño de las áreas políticas. Operan de acuerdo con la regla de que el crecimiento territorial es promovido por las circunstancias que aceleraron la actividad histórica, ¿no? Esto tiene que ver con las condiciones económicas, como los factores económicos, los recursos naturales en los que se asentaron las poblaciones determinaron su acelerado crecimiento o su lento crecimiento. Y esto tiene que ver con el valor político de los territorios, ¿no? También sobre este tema señala. Entre aquellos pueblos que solemos llamar históricos en el verdadero sentido del término y en cuyas manos, desde su primera aparición, vemos naves y hierro, el agua siempre ha ejercido una influencia aceleradora y estimulante. Sus estados han crecido en islas y costas, a lo largo de ríos y lagos. Las costas bien articuladas, por lo tanto, con numerosas bahías, penínsulas, islas y desembocaduras de ríos, han sido las regiones favorecidas donde tales pueblos han construido sus estados. Es decir, el agua es un factor fundamental para el desarrollo de los estados. No es en balde, por ejemplo, que las poblaciones, no, las poblaciones en el México prehispánico, los altépetl, estaban configurados por dos factores fundamentales en términos políticos y geopolíticos, el agua, alt, y tepetl, ser, ¿no? Esto es muy importante no confundirlo con el Tlactocayotl, que es la ciudad-estado, las organizaciones de corte estatal, sino el altépetl hace referencia a las condiciones geográficas justamente que se necesitaban para el desarrollo de una población, ¿no? Sobre el agua y las tierras mediterráneas señala Ratzel. Pero como el agua actúa como un factor disyuntivo entre las partes de la Tierra, las separa en divisiones definidas naturalmente. De esto Grecia y la región mediterránea en general ofrecen los mejores ejemplos. Los estados siempre han crecido en estas divisiones y se han contentado con llenarlos hasta los límites, por lo que en dichos estados alcanzaron más rápido su forma final, y con sus puntos de vista territoriales definidos se desarrollaron hasta la madurez rápidamente, ¿no? O sea, estos espacios geográficos pequeños, penínsulas, las tierras mediterráneas, fueron favorables para el desarrollo cultural acelerado de los estados, ¿no? También sobre este tema señala. Los estados más antiguos de los que habla la historia del viejo mundo están bajo la influencia de las condiciones espaciales de las tierras mediterráneas. Las penínsulas, las islas y los oasis nacidos en el río forman el suelo sobre el que surgieron y que no permitieron que ninguno de ellos creciera más allá de las dimensiones medias, ¿no? Señala respecto a los pequeños estados. Ahora, sobre la expansión de los estados periféricos, señalo. Dado que los movimientos históricos, incluso en la creación de estados, casi siempre avanzan desde la periferia hasta el interior, al igual que lo hacen el comercio y la civilización, los países marginales son, por lo tanto, necesariamente los más pequeños, más viejos y los que maduraron primero. Este avance solo por esta razón ese avance es solo por esa razón un proceso hacia estados más grandes desde pequeños que surgen primero en la periferia y a menudo se expanden enormemente de repente cuando alcanzan los amplios espacios del interior. Lo que quiere decir Ratzel aquí es que hay una, digamos, una traslapación de los estados que
en primer lugar eran pequeños, que estaban en en la periferia, y que eran jóvenes respecto a los estados más maduros del interior, pero que encuentran un acelerado desarrollo cuando alcanzan las tierras del interior. Esto, por ejemplo, lo podemos ver en los Estados Unidos con los migrantes, ¿no? Los colonos que llegaron a América, a Norteamérica, pues bueno, se expandieron rápidamente en las planicies estadounidenses, en el gran territorio estadounidense, ¿no? Y bueno, jóvenes, esto ha sido todo por este video. Esta es la referencia bibliográfica. Así es como pueden citar el texto que les acabo de sintetizar. Si alguna de las referencias que les acabo de leer les resulta de utilidad, pues la pueden referenciar con esta bibliografía. Pues bueno, espero que les haya sido de utilidad este video. Cualquier duda, comentario, queja o sugerencia lo pueden dejar aquí abajito y con gusto lo atenderé. Espero que estén muy bien y hasta la próxima.